Y vamos a ir entonces al Salmo 101. Se llama Cuidando nuestro hogar. Cuando leí este salmo en una versión diferente a la Reina Valera, dije, wow, ahí está toda la clave para uno verdaderamente saber cuidar nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos. Y vamos a leer, yo lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Es un salmo de David. Y en la versión Palabra de Dios para Todos se titula No haré nada malo. No haré nada malo. Dice así la palabra del Señor en el primer versículo, dice: cantaré al fiel Señor y a la justicia, quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace. Yo no lo haré. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me sentaré a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. No miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. No entrará en mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Diariamente haré callar a todos los perversos de estas tierras. Expulsaré de la ciudad del Señor a todos los delincuentes. Amén, amén y amén. El cuidado que yo tengo por algo demuestra cuánto lo valoramos. El tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas, en cuidarlas, de pronto en pulirlas, dice mucho de lo que representan para nosotros. Hay cosas que nosotros cuidamos mucho porque son especiales, porque representan algo especial, un buen regalo, nos recuerda a alguien muy especial para nosotros. El tiempo que yo le dedico al cuidar algo, dice lo importante que es para mí. La manera en que yo trato algo o alguien también dice mucho de lo que esa persona representa para mí. Le doy un ejemplo sencillo. Los que tenemos de pronto o los que tienen un animalito en la casa, el trato que usted le hace a ese animalito representa lo que vale ese animalito, lo importante que es ese animalito para usted. Entonces, aquí la palabra del Señor también nos enseña que el trato que nosotros demos en la casa, el cuidado que tengamos nosotros en nuestro hogar, el tiempo que nosotros dediquemos a nuestra familia, también va a decir cuán importante es nuestra familia para nosotros. Amén. Mi hogar necesita ese tiempo, ese cuidado, ese buen trato, porque mi familia es el gran tesoro que Dios me ha dado y me ha puesto a mí por responsable a cuidarlo. Amén. Dígale a la persona que tiene yo soy responsable de mi familia. En todo aspecto. Como padre, como hijo, como hermano, integrante de la familia, si usted ocupa el lugar que le corresponde, que Dios le ha dado, yo sé, hermano, que usted estará contribuyendo a que la familia camine, sea esa familia sana delante de los ojos de Dios. Y aquí entonces quiero que miremos nosotros algo importante también que el Señor nos dice a través de Lucas, capítulo 12, del 42 al 46. Dice, el Señor dijo: ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Este será a quien el Señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regrese, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les digo la verdad,
el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos, incluso a las mujeres. Come, bebe, se emborracha. Su señor volverá el día en que menos lo espere y a la hora en que menos se imagina. Lo cortará en pedazos, como ocurre con los esclavos que son infieles. Eso es una advertencia muy grande. Ahora usted puede decir, pero es que eso está hablando del siervo del Señor, de la obra del Señor. Pero quiero decirle algo muy importante, hermano. Parte de la obra del Señor en cada uno de nosotros es ese hogar que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Por eso es importante que nosotros entendamos el cargo que Dios nos ha dado. Administradores responsables y dignos de confianza. Somos en cierta manera administradores. Yo soy administrador de un hogar. ¿En qué área? Como papá, o como hijo, o como esposo. De alguna manera, cada uno de nosotros tenemos un rol en nuestro hogar y tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado en nuestra familia. Porque si yo no cumplo esa responsabilidad, hermano, no es que ahí es donde podemos decir que verdaderamente es un hogar que no está funcionando bien. Entonces se convierte en un hogar disfuncional. De alguna manera no está funcionando bien. Hoy le llamamos hogar disfuncional a un hogar donde de pronto no es el papá, no es la mamá, es otra persona que lo está reemplazando, pero no. Es cuando nosotros no hacemos verdaderamente lo que nos corresponde como miembros de nuestra familia. El salmista encontramos que el salmista es David, es un salmo de David. Y David está hablando ahí en ese salmo de la intención que él tiene en su familia, en su casa. ¿Cómo va a hacer él las cosas en su hogar? ¿Cómo va a hacer él en su familia? Es un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no lo olvidemos. Y él siempre quiso que su hogar fuera un hogar conforme al corazón de Dios. Y él toma decisiones. Porque esto es de tomar decisiones, hermano. Esto no es de quedarlo, yo ya lo sé, yo ya lo había escuchado antes. Esto es de usted decir, lo estoy viviendo. Yo tomé la decisión y lo estoy viviendo en mi hogar. Tomé la decisión de cumplir la palabra de Dios. Y el salmista hizo lo mismo que acabamos de hacer nosotros hace un momento, cantarle a Dios y decirle al Señor, gracias porque somos libres. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, y le dimos las gracias y lo honramos. Pero el salmista quiere ir más allá, hermano, quiere ir más allá. Porque ¿qué de nosotros levantarle aquí las manos al Señor si Él ha mirado cómo fue nuestro comportamiento esta semana en nuestro hogar? ¿Cómo nosotros nos comportamos con nuestra familia? ¿Cómo honramos a nuestra familia esta semana? Entonces es necesario algo que se llama integridad. La integridad es lo que yo digo con lo que yo hago. Con lo que yo hago. Y aquí el salmista dice en el versículos 1 y 2, dice lo siguiente, dice, cantaré al fiel amor y a la justicia, quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura, cuando vendrás a mí, viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. Entonces, aquí estamos viendo que él está diciendo, Señor, yo te canto, yo te alabo, yo te adoro. No olviden, hermano, que era el cantor de Judá. Es el salmista por excelencia, David. Pero él está diciendo algo, Señor, yo quiero adorarte, quiero alabarte. Voy a estudiar cómo llevar una vida pura, cómo llevar una vida limpia, cómo llevar una vida que te agrade, Señor. Y sabe entonces él en qué coincide, en su hogar. En su hogar. Quiero llevar una vida limpia, quiero llevar una vida pura. Entonces, Señor, comenzaré a vivir honestamente en mi propio hogar. Y ahí es donde comienza todo. Dígame.
Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo el salmista tiene toda la intención, tiene todas las ganas. Él quiere no solamente adorar a Dios con sus palabras, ser un gran poeta, un gran escritor de salmos, sino llegar al punto donde también con su vida honrarlo. Y encuentra algo muy importante, hermano. Y es, la clave está, ¿cómo vivo yo en mi casa? ¿Cómo vivimos en nuestro hogar? Y él hace una pregunta: ¿cuándo vendrás a mí? Porque él entiende que es la presencia de Dios en su vida tan necesaria para llevar un buen testimonio en su casa, que solo no lo podemos hacer. Él entiende, hermano, que es necesario que el Señor lo acompañe en estas decisiones, que el Señor sea el que lo aconseje, que el Señor sea el que lo guíe, que el Señor sea el que le dé la sabiduría en estas decisiones que él acaba de tomar. Ahora, siempre encontramos una queja en la palabra del Señor. El Señor, la queja de Dios, ¿cuál es? Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos que aprender no solamente a adorar a Dios de labios, sino entender que tenemos que acercar nuestro corazón a Dios. Cuando acercamos nuestro corazón a Dios, Dios lo puede tratar. Cuando acercamos nuestro corazón a Dios, Dios lo puede transformar. Entonces, es necesario que entendamos que la mejor manera de adorar a Dios es acercarnos de corazón a Él. David toma decisiones importantes. David dice que él quiere conocer cómo vivir en santidad y quiere comenzar a vivir en santidad. Eso es importante. Nosotros muchas veces, hermano, decidimos conocer y venimos a la iglesia a conocer. Pero salir por esa puerta requiere que usted tome una decisión. Porque usted va para su casa, porque usted va para su hogar. Y la idea es que sale de este lugar con una determinación, con una decisión. Que lo que hay que cambiar allá, usted lo va a cambiar. Pero lo primero que usted va a cambiar es usted mismo. Lo primero que usted va a cambiar es usted. Si su carácter es difícil, si su carácter es problemático, usted va a comenzar a ser una persona paciente, obediente, una persona conciliadora, una persona comprensiva. Entonces, podemos nosotros ver, como dice él, estudiaré cómo vivir una vida pura. Voy a dedicarme, Señor. Voy a dedicarle tiempo a saber cómo vivir en santidad. Y voy aprendiendo y voy aplicando en mi hogar, en mi familia. Y aprendo que tengo que, dice la palabra, no exasperéis a vuestros hijos. Y voy entonces y voy a aplicarlo eso en mis hijos. Y voy a la palabra y encuentro que la palabra dice que el hombre honre a su esposa como el vaso de honra que merece ser honrado. Y voy a mi casa a honrar a mi esposa. Aplico la palabra. Hay que vivir conforme a la palabra. Amén. Bueno, el puente entre conocer y practicar, hermano, está en la presencia de Dios en nuestra vida. Es el que nos va a guiar con su sabiduría, el que es el que nos va a dar la fortaleza, porque vamos a tener pruebas, porque vamos a tener dificultades, porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, es cuando surgen todos los problemas en este mundo. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor para llevar a cabo la voluntad del Señor. Un punto importante, ¿es mi hogar el primer lugar donde yo debo practicar la integridad entre lo que conozco de Dios y lo que practico de Dios? Amén. Es mi hogar, hermano. Es mi hogar. Primera decisión que toma David. Primera decisión. Diga, primera decisión. Dígale a la que tiene al lado. Primera decisión. La primera decisión es: no contemplaré con mis ojos lo vergonzoso, lo vil, hermano, lo que avergüenza.
detesto a la gente que lo hace, yo no lo haré. Es una decisión que toma él. La pregunta del millón. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vio de pronto anoche o en el transcurso de la semana? Cuando prendió el televisor, cuando prendió el computador, cuando se puso a ver los videos en su celular. ¿Qué está permitiendo usted que se vea en su casa? ¿Qué le está permitiendo usted a sus hijos ver? Uno se da cuenta hoy en día que el niño no se está quieto, prendámosle el celular. Hermano, ahí hay un problema, porque significa que el niño, lo único que lo está calmando es lo que él está viendo en el celular. El único que está manejando el ánimo del muchacho, del niño, es lo que él está viendo en su celular. ¿Qué problema hoy en día encontrar? Porque yo puedo decir, listo, yo no voy a ver nada y que sea vergonzoso, yo no voy a ver nada que sé que ofende al Señor, yo no voy a ver nada de eso, pero que están viendo los de mi casa. Yo tengo que también cerrarle las puertas a eso que entre a mi casa. Entonces yo tengo que tener cuidado con los de mi casa. ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué mensaje están recibiendo ellos, hermano? Y entendamos una cosa. Si hay un enemigo que está entrando fuertemente en los hogares, es toda la pornografía que se está viendo a través de la internet. Que eso es grave. Tengamos cuidado nosotros de lo que está entrando en nuestra casa. Tal vez no por su puerta, tal vez por la línea del Wi-Fi o por la línea de la internet. Cuiden el corazón de sus hijos. Cuiden el corazón de su familia, hermano. Cuide lo que usted ve, porque de eso está llenando su corazón. Mire lo que dice Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sabe qué está diciendo ahí la palabra, hermano? Que de lo que yo veo, lleno mi ser, lleno mi hombre interior. Que yo estoy viendo, y si yo veo cosas malas, estoy llenando de maldad mi vida. Si yo veo cosas buenas, estoy llenando de cosas bondadosas mi vida. Una de las maneras como yo vuelvo un basurero mi corazón es cuando yo veo basura. Yo veo basura. Eso es un peligro, hermano. Una de las maneras de mantener limpio el corazón es también mirando lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, lo puro, lo santo, como dice la palabra. No podemos colocar nuestros ojos en lo vergonzoso. Primera decisión. No vuelvo a ver lo que ofenda a Dios. No vuelvo a ver lo que daña mi santidad. No vuelvo a ver, hermano, aquello que puede traer a mi vida vergüenza, que me contamina. Voy a guardar mi corazón a través de lo que yo veo con mis ojos. Primera decisión. Dígale a la persona que tiene la primera decisión, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Y no solo está cuidándose usted, hermano, está cuidando su hogar. Amén. En segundo, la segunda decisión. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Eso es una decisión tremenda. Porque decir yo no voy a hacer nada malo influye en tantas cosas, hermano, aún esas cosas pequeñas que nosotros a veces pensamos que sí es malo, pero no le hace daño a nadie. Sí es malo, pero ¿cómo que pasa de agache delante de la presencia del Señor? Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que Él ha tomado una decisión, algo drástico en su vida. No tomaré parte en nada deshonesto. No voy a prestarme a la deshonestidad y no haré
nada que sea malo. No vamos a permitir, hermano, no vamos a permitir que nos veamos nosotros involucrados en hechos de deshonestidad. Vamos a hacer ejemplos de honestidad, de integridad. Y si sabemos que es algo que es malo, vamos a decirle no, porque yo hice o tomé una decisión delante de Dios. No haré lo malo. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado, ¿cuál es tu decisión? Nuestra decisión debe ser no hacer lo malo. Pablo le escribe a su amado Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 3 al 5. Y le está enseñando a él cómo deben ser los siervos de Dios, las características de esos siervos del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, no dado al vino, nada de traguito, no pendenciero, no formador de enemistades, ni de pleitos, ni de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ah, pastor, pero es que es para los siervos del Señor, esos son para los ancianos, los diáconos, los pastores. ¿Y es que acaso el Señor no le ha dado una responsabilidad a usted en su casa? Todos tenemos una responsabilidad en nuestros hogares en este día. No le podemos enseñar a nuestros hijos la deshonestidad. No podemos, hermano, levantar nuestra familia con bases deshonestas. Tenemos que siempre andar en integridad. No podemos permitir en la casa la deshonestidad, la trampa, el engaño, la mentira. No podemos permitirlo. Tenemos que siempre enseñarle a nuestros hijos la integridad, la honestidad, la vida correcta, el hacer siempre lo recto, no hacer lo malo. Y mucho menos nosotros, hermano, dar mal ejemplo a nuestros hijos. Que ellos puedan decir, mi papá lo hace, mi mamá lo hace. Porque nuestros hijos nos están mirando y escuchando. Y el ejemplo que nosotros demos, lo sembramos en nuestros hijos, hermano. Lo sembramos en nuestros hijos. Sabemos que lo que implica un compromiso. Y el segundo compromiso de David es, no haré nada malo. Amén. No haré nada malo. Vamos a hacer ejemplo de integridad en nuestros hogares. Tercera decisión. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. En pocas palabras, evite el chisme. Evite el chisme. Que su casa no se convierta, mire hermano, en el basurero donde llegan todos a contarle a usted o a su familia, a llenar su corazón de las envidias, de los rencores, de las mentiras, porque eso es lo que hace un chismoso. Nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón y el corazón de nuestra familia. Que los vecinos, que la familia, que los hermanos, que los tíos, que los abuelos entiendan que cuando llegan a nuestra casa, hermano, nosotros no vamos a prestarnos para chismes, para mentiras, para historias que después del día de mañana sabemos que estamos deshonrando a alguien y que lo aceptamos en nuestro hogar. Mire, es tan importante que nosotros entendamos eso, que si vamos al Salmo 15, 1-4, Salmo 15, versículos 1-3, versículos 1 al 3. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quiénes pudieron hoy adorar al Señor en su presencia? ¿Quiénes pudieron decir hoy, Señor,
estuve en tu presencia adorándote? ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tus montes santos? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. ¿Cómo puedo yo deshonrar con esta boca a mi prójimo? Hablar mal de mi prójimo, maldecir a mi prójimo y decir con esta boca, Dios, te amo. La palabra dice que la boca es como un manantial y debe ser así. O sale agua amarga o sale agua dulce. Pero no hacemos un amarga dulce o un dulce amargo. Siempre en nuestra integridad y siempre en nuestra manera de vivir debemos de entender, hermano, que la misma palabra nos enseña que verdaderamente nosotros podemos glorificar al Señor y exaltar el nombre del Señor cuando guardamos nuestra boca. Al punto donde el mismo David le dice al Señor, Señor, pon guarda a mi boca. Que yo la pueda cerrar, Señor, cuando están hablando mal de alguien. Que yo la pueda cerrar, Señor, cuando no sé por qué están acusando, por qué están señalando, por qué están criticando. Que yo pueda cerrar mi boca y no ser partícipe, Señor, de esas conversaciones. Amén. El chisme a veces no lo vemos como lo ve la palabra del Señor. A veces no lo vemos como lo que es. La Biblia aquí nos llama a nosotros a vivir como una vida intachable. O sea que el chisme, hermano, es algo que marca la vida. Produce un defecto en nuestra vida. Porque algo que es intachable es algo que verdaderamente no señala, no marca. Pero cuando es algo que señala, nos marca a nosotros. Y el chisme nos marca a nosotros. No entendemos a veces que el chisme es algo incorrecto, mentiroso, dañino y malo. Eso lo acabamos de leer en el Salmo número 15. Eso es lo que acabamos de leer en el Salmo número 15. Que el chisme es algo incorrecto, mentiroso, dañino y malo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando un programa, hoy en día estamos viendo en la televisión que cuando un programa de televisión no da, monten un programa de chismes. Todo el mundo lo ve. Hágale. Que no está dando el programa de chistes, montemos uno de chismes. Que no está dando el programa de cocina, montemos uno de chismes. Que no está dando el programa de esa película que es familiar y que enseña integridad, enseña principios. Pues montemos un programa de chismes. Y todo el mundo lo ve. Eso es lo que nosotros estamos viendo en la sociedad actual. Hermano, enseñemos en nuestro hogar a no hablar mal de nadie, a tener un corazón limpio y a que verdaderamente nosotros aprendamos a no deshonrar a nadie en nuestras casas y que esa práctica no las transmitamos nosotros a nuestros hijos, que aprendamos a cerrar nuestra boca para no entrar a juicio con aquellos que están juzgando, porque con la misma medida con que yo mido, a mí el Señor me va a medir. Amén. Cuarta decisión. Díganle a la persona que tiene al lado, nadita de chismes. No me sentaré a comer con el que mira altanera, con el de mirada altanera, y que se cree mejor que los demás. No compartiré con él mi comida, no lo sentaré a él. Porque eso, en la Biblia, el que se sienta a la mesa con uno es como si fuera familia, es como si fuera parte de uno. Mire, es tan importante entender eso, que ustedes lo ven en el ejemplo, por ejemplo, de Lot, que cuando él invitó a los ángeles allá a la casa, y cuando llega la turba a decir, saque esas personas que tiene allá, León,
le entrego mis hijas, pero a ellos no. Porque en la época, o para el pueblo judío de esa época, el que una persona se sentara a la mesa era tan importante, hermano, tan importante como los de mi casa. Y si yo comienzo a invitar personas altaneras, personas orgullosas, estoy contaminando mi hogar. El que se cree mejor que los demás, adivine de qué habla. Siempre va a menospreciar a los demás. ¿Y usted qué cree? ¿Que usted se va a quedar por fuera? A usted también lo va a menospreciar algún día. A usted también un día lo va a señalar. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. La humildad tiene que comenzar por nosotros, en nuestro hogar. Si yo no voy a permitir que entre a mi casa un orgulloso, tengo que yo enseñar en la casa lo que es humildad. Quiero que lo entiendas. Usted tiene que aprender a ser humilde en su hogar. Aprender a reconocer que usted no es perfecto, que usted falla, que usted necesita ayuda, que el Señor lo puso en una familia, hermano, para que usted con humildad, participe y bendiga a esa familia. Con humildad. Quiero decirle una cosa a todos, hermano, un secreto. El gran enemigo del hogar no es el diablo. El gran enemigo de las familias es el orgullo. Es el orgullo. Si no hay orgullo, el diablo no entra. El diablo no va a entrar. Pero si hay orgullo, donde no hay perdón, donde no se valora a la otra persona, donde no se estima lo que la otra persona hace, hermano, el diablo va a entrar campante a ese hogar. Se le han abierto las puertas. De pronto usted no le ha abierto la puerta a esa persona que se va a sentar en su mesa con usted porque es orgulloso. Pero si usted es orgulloso, le está abriendo las puertas al enemigo. Para que entre el conflicto, para que entre la división, para que entre la enemistad, para que se siembre en el corazón de los hijos, de la esposa o de los hermanos o de los padres, hermano, dolor. Para que se siembre en el corazón de la familia, que se siembre el desprecio, porque a veces nosotros orgullosos, nosotros despreciamos y no valoramos. Corte con ese enemigo, corte con el orgullo. Y la palabra aquí es tan clarita, hermano, porque el Señor se opone a los orgullosos, mas da gracia a los humildes. El orgullo es prendedizo, por eso rodéese de buenas personas, de personas humildes, que le enseñen a usted a andar en humildad. El orgullo solo enseña a despreciar al prójimo, a tomar malas decisiones y a ganarnos el rechazo de Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos mal por orgullosos? Es que yo lo hago así, es que yo soy aquí el que manda, es que yo las sé todas. No, hermano. Aprendamos a ser humildes y a tomar determinaciones con sabiduría. Y el humilde es sabio. El orgullo es necedad. El orgullo es necedad. Quinta decisión. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Proverbios 27:17 dice algo muy sabio. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esa es la versión Reina Valera. La versión palabra de Dios para todos dice: el hierro se afila con el hierro, y el ser humano aprende de sus semejantes. El ser humano aprende de sus semejantes. En pocas palabras y en un dicho muy popular, el que anda entre lobos aprende a aullar.
el que anda entre lobos aprende a aullar. Nosotros tenemos que saber con quién andamos. Y tenemos que rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos bendigan, que sean íntegros, que sean honestos, que no nos inculquen a nosotros la maldad, que no nos ofrezcan a nosotros el fraude. Tenemos que rodearnos de personas, hermano, que sean sabias en sus consejos, que nos ayuden a nosotros cuando nosotros no entendamos las cosas y nos orienten verdaderamente por el camino del Señor. Que nos den ejemplo de integridad, de honestidad, porque de esa manera usted puede confiar en esas personas. ¿Cómo voy a confiar yo en una persona deshonesta? ¿Cómo yo voy a confiar en una persona que le falta integridad? Nuestros hijos tienen que estar rodeados de padres íntegros. Nuestros hijos son los mayores elementos en nuestro hogar, que están recibiendo, que se están aguzando, que se están sacando filo. Nuestros hijos son los que están recibiendo de nosotros cualquier tipo de ejemplo y lo están absorbiendo. Son esponjas que están chupando todo lo que ven, lo que nos ven hacer, lo que nos escuchan a nosotros. Aún en esas conversaciones que donde ellos están por ahí haciendo tareas y nosotros estamos allá al teléfono y nos olvidamos que hay un par de orejas escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Hermano, decida en su vida acompañarse de personas honestas, íntegras, pero especialmente temerosas de Dios, temerosas del Señor. Y sexta decisión, no entrará en mi casa el que hace fraude, ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. La palabra fraude la busqué en el diccionario y significa una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Miren, dos columnas, hermanos, del carácter del cristiano. Dos columnas que nos hacen a nosotros ser íntegros delante de Dios. El decir la verdad, el hacer la verdad, el vivir la verdad y andar en rectitud conforme a la palabra del Señor. Y por eso dice ahí el salmista que él no va a permitir que a su casa entre el fraude. Y el primero que tiene que guardar su corazón de fraude es el salmista, el que ha tomado la decisión. No voy a permitir que el fraude entre en mi vida. Con eso, porque podemos dejar los fraudulentos afuera, pero ¿y qué yo? Tenemos que saber, tenemos que entender, hermano, que nosotros, nuestro carácter es siempre la verdad y la integridad, la honestidad. Amén. Isaías 33, versículos 15 y 16 dicen lo siguiente, dicen: los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder a las tentaciones de hacer el mal, estos son los que habitarán en las alturas. ¿Quiere usted habitar cerca de la presencia de Dios? Hermano, no admita la injusticia, no admita la deshonestidad, no admita las ganancias a través de fraudes. Manténgase alejado del soborno. Niéguese a escuchar, hermano, a los fraudulentos, a los engañadores. Y no ceda a la tentación. No ceda a la tentación. ¿Qué decisión que toma David? ¿Qué decisión que está tomando él? Porque él encuentra que es importante su hogar. Algunos pueden criticar que de pronto sus hijos no fueron una perita en dulce, no fueron lo que él quiso ser, pero él tomó decisiones que infortunadamente en algunos casos
algunos de sus hijos, hermano, no llevaron a cabo, no se cumplieron, no imitaron. La sexta decisión: ciérrele las puertas al fraude y a la mentira en su hogar. Y todo esto tiene un solo nombre, hermano: testimonio. Que nosotros vivamos en integridad delante del Señor. Por eso Él termina diciendo estas palabras, y es la constancia de un buen testimonio. Diariamente haré callar a todos los perversos de esta tierra. Y diariamente mandamos callar a los perversos, mandamos callar a los inconversos, mandamos callar a los que nos critican, cuando nosotros y nuestra familia viven de la manera honesta e íntegra como Dios demanda, como Dios quiere que nosotros caminemos. De otra manera tendrán la oportunidad para criticarnos. De otra manera tendrán la oportunidad, hermano, para señalarnos. La integridad, el buen testimonio, con los de adentro y con los de afuera. Yo le doy gracias al Señor, y esta mañana yo le daba gracias a Dios. Porque de pronto para criar mis hijos, algunos pudieron decir, es un religioso. Pero hoy le doy gracias a Dios porque veo el fruto de vivir íntegra y honestamente delante del Señor. Hoy le doy gracias a Dios. Y hermano, si usted coge estos 6 punticos y usted decide, porque la oportunidad es que usted entienda que usted decide, usted tiene que tomar la decisión. Por su hogar, por usted, por el amor que le tiene a los hijos, por el amor que le tiene a su esposa, a su esposo, por el amor que le tenga a sus padres. Pero usted tiene que tomar decisiones cada vez que venga a la iglesia. Y hoy el Señor nos está hablando de decisiones para nuestra casa, nuestro hogar. Y yo necesito que usted hoy tome esas decisiones. El anhelo de mi corazón es ver hogares sanos, hogares bendecidos, hermano. Hijos felices. Que nuestros hijos, que hayan necesidades. Nuestros hijos pueden ser felices. Porque el Señor nos ha dicho que, hermano, el Señor no nos faltará. De pronto no nos sobrará, pero a nosotros no nos va a faltar. Siempre habrá, así sea, lo justico. Pero va a haber que el Señor no nos va a desamparar. Pero nuestros hijos, cuando vean nuestra integridad, nuestra honestidad, hermano, van a aprender y van a ser bendecidos en la vida. Y podrán ser instrumentos útiles para la gloria del Señor.